Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la represión. Para reforzar un poquito lo que ya vimos en clase, el proceso primario sería este funcionamiento más básico del inconsciente que está regido por el principio de placer, donde se busca la satisfacción inmediata de los deseos o de los impulsos. En este nivel, los deseos reprimidos intentan manifestarse, por ejemplo, a través de los sueños. Cuando alguien desea estar como con una persona, pero esta persona es como prohibida, sueña con un encuentro romántico con esta persona porque vendría siendo su deseo, ¿no? Otro ejemplo también lo podemos ver como en esta imagen, cuando hay como estas reacciones impulsivas, como por ejemplo cuando alguien está molesto o está en alguna discusión y grita, o insulta sin pensar como las consecuencias que va a tener al respecto, esto es porque no hay como un control sobre sus impulsos, ya que solo busca como esta descarga inmediata del deseo o del malestar. La represión en este proceso sería cuando, en dado caso de que alguno de los deseos del ello, o sea, de la persona, generara angustia o conflicto a la misma persona o a su entorno, el yo lo va a reprimir para evitar este displacer. También es importante que recordemos que el principio de placer busca evitar el displacer. Ok. En caso del proceso secundario, este es el funcionamiento que está regido por el yo eh, y bajo el principio de realidad. Aquí se ejerce un control de los impulsos del ello para hacerlos socialmente aceptables. A medida que vamos creciendo, el yo evalúa si los deseos del ello son, eh, ti- deben ser bloqueados o cuáles deben ser modulados eh, para evitar un conflicto con el entorno. Por ejemplo, en lugar de actuar impulsivamente, el yo permite pensar antes de actuar, analizando consecuencias y buscando soluciones racionales en lugar de respuestas automáticas e inmediatas. Por ejemplo, esto se puede ver cuando suena la alarma. El ello podría querer seguir durmiendo y para evitar el malestar del despertar, pero el yo evalúa la realidad, evalúa que tenemos compromisos, que tenemos responsabilidades y por ello debemos levantarnos a la primera alarma, reprimiendo el deseo de seguir durmiendo para ajustarse a las exigencias del entorno. Aquí es donde entra la represión, ya que el yo se encarga de bloquear o regular los impulsos del ello cuando estos resultan inaceptables para la realidad. De este modo se logra un equilibrio entre los deseos internos y las exigencias del entorno. También es importante mencionar la catexis y la contracatexis de una manera un poquito breve, porque pues es importante entender el proceso del funcionamiento de la represión, ¿no? La catexis vendría siendo el proceso mediante el cual la energía psíquica, o es decir, la energía mental, se invierte o se carga un pensamiento a un deseo. En cambio, la contracatexis es el proceso opuesto, ya que es cuando el aparato psíquico bloquea o desvía esa energía psíquica de un deseo, de un pensamiento, impidiendo que llegue a la conciencia. La represión ocurre por esta última, por la contracatexis. En este caso se trata de, pues, como una acción defensiva en la que se rechaza o se bloquea la energía emocional, que se ha vinculado como una representación que es peligrosa o conflictiva o dolorosa para el individuo. Un ejemplo sería si una persona siente como un fuerte deseo de expresar enojo. Esta vendría siendo la catexis, ¿no? Pero su yo considera que eso no es aceptable. Entonces genera una contracatexis para inhibir ese deseo. Aquí, ¿qué es la represión? Freud principalmente define la represión como una operación psíquica mediante el cual se intenta mantener en el inconsciente todas aquellas representaciones, deseos o recuerdos que resultan inaceptables o dolorosos. Em, en sus primeras obras no definió la represión, perdón, de una manera estática, sino que la comprensión de este concepto fue evolucionando mediante
a medida que se desarrollaba la teoría del inconsciente. En los escritos iniciales, la represión era vista como un mecanismo fundamental que tenía el yo para defenderse frente a los deseos y recuerdos dolorosos o inaceptables. En un principio se solía utilizar estos términos de manera indistinta, pero después reflexionando, estableció que defensa era un término mucho más amplio que abarca todas las técnicas que utiliza el yo para manejar los conflictos internos. En cambio, la represión se refiere a un mecanismo específico dentro de esas técnicas. Una manera sencilla de ver la represión en las personas puede ser cuando una persona sufre una experiencia traumática que no pueda recordarla conscientemente, pero esa vivencia reprimida puede manifestarse en ansiedad o miedo en situaciones similares. Es importante saber que existen tres tipos de represión. La primera vendría siendo la represión originaria o represión primaria, donde esta ocurre, es la primera represión de la vida psíquica y es la base de todas las represiones futuras. Perdón. Consiste en excluir contenidos del aparato psíquico antes de que lleguen a la conciencia. Si la represión originaria, Sin la represión originaria no habría pues represiones futuras, ¿no? Pues esta sirve como un polo para la atracción de estas otras. Un ejemplo de esto vendría siendo como cuando un niño pequeño siente la necesidad de ser amado por sus padres, pero en algún momento percibe que expresar sus emociones, ya sean como llorar o enojarse, provoca como una desaprobación o un castigo. Este deseo de recibir amor, junto con el miedo al ser rechazado, queda reprimido de manera inconsciente desde el inicio formando como un núcleo, ajá, reprimido que no llega a la conciencia. El segundo momento es la represión propiamente dicha. Esta se va dando a lo largo de la vida. Eh, la represión propiamente dicha es un proceso secundario que refuerza a la represión originaria. En este momento se impide que ciertos deseos, ciertas ideas lleguen a la conciencia e implica una tensión entre dos fuerzas. La primera fuerza es la atracción, que esta viene desde el inconsciente. Esta se da principalmente con la represión originaria y se encarga de atraer esos contenidos que posteriormente van a ser reprimidos. La segunda fuerza es la repulsión, que viene de una instancia superior. El yo, con la ayuda de instancias superiores, que un ejemplo de este puede ser el super yo, repelen esos contenidos porque los consideran inaceptables o inapropiados. Eh, un ejemplo donde se puede ver esto, retomando un poquito el ejemplo anterior, es a medida que este niño crece, las situaciones donde se siente que puede ser rechazado, por ejemplo, cuando quiere mostrar sus emociones o expresar sus necesidades, su yo activa la represión para evitar ese malestar. Esto significa que cada vez que surge un impulso de expresar esas emociones que considera inaceptables, el yo bloquea estos, o sea, antes de que llegue a la conciencia. Como resultado, la persona crece sin darse cuenta que reprime sus emociones para evitar sentirse rechazada. Y el tercer momento es el retorno de lo reprimido. Aquí se dice que lo reprimido no desaparece, sino que intenta volver a la conciencia de formas indirectas, que pueden ser síntomas físicos como dolor de cabeza, fatiga, tics, ensueños, como ya lo mencionamos antes, actos fallidos como el decirle mamá a tu maestra, por la relación de autoridad inconsciente, ya que el contenido pues no puede emerger directamente. Este se puede dar en cualquier momento de la vida y pues en la adultez, por ejemplo, pues la represión no desaparece, sino que se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, continuando con los ejemplos que hemos estado explicando, en la adultez la persona podría tener ansiedad en relaciones cercanas sin saber por qué, sentirse incómoda cuando alguien expresa emociones fuertes o soñar con situaciones de abandono o rechazo.
tener problemas para pedir ayuda o mostrarse vulnerable. Y pues todas estas manifestaciones son un retorno de lo reprimido, ya que lo que fue bloqueado no desaparece, sino que busca salir a la conciencia en forma disfrazada. Otro ejemplo para entender como un poquito mejor lo que acabamos de explicar ahorita de todos estos tipos de represiones, sería como, pues, por ejemplo, imaginémonos a un niño, ¿no? Este niño, pues, yo le quise poner Carlos, porque así me aprendí mi ejemplo. Carlos se entera que sus padres van a tener otro bebé, por lo que Carlos piensa que lo tienen porque lo quieren reemplazar y comienza a sentir como este celo y enojo hacia su hermano menor, el que aún no ha nacido. Pero entiende que esos sentires son, pues, inaceptables para él, porque, pues, siempre le han dicho que siempre debe de amar a su hermano. Como resultado de esto, su mente, pues, va reprimiendo estos impulsos de una manera inconsciente antes de siquiera poder expresarlos. Ese sentimiento de celos quedó reprimido en su inconsciente y ya no lo recuerda conscientemente. Aquí podemos ver, pues, un claro ejemplo de lo que es la represión originaria, ¿no? Porque se da desde los inicios. Ya tiempo después, o sea, unos años después, los niños, pues, van creciendo y Carlos empieza a tener como esos conflictos con su hermano, pero nunca logra entender el por qué los tiene, o por qué su hermano le irrita tanto, ¿no? Y cuando alguien menciona que los hermanos, normalmente, pues, compiten por la atención de los padres, este niño, pues, Carlos, se incomoda y siempre como que trata de cambiar el tema sin saber el por qué, ¿no? O sea, solo es como inconscientemente no quiere saber del tema. Aquí es cuando el yo, se vuelve como a reprimir, o sea, a reprimir el recuerdo original, o sea, estos celos de la infancia, para evitar, pues, la angustia. Aquí el niño sigue sin ser consciente del verdadero origen de su malestar. Esto, pues, vendría siendo la represión propiamente dicha. Y por último, el niño, Carlos, sin darse cuenta, tiende como a sabotear a su hermano en pequeñas cosas. O sea, pues, lo critica a menudo, olvida sus cumpleaños, minimiza sus logros, también puede tener como, pues, ciertos sueños en los que pelea con su hermano, o en los que sus padres prefieren a su hermano sobre él, o que se ven como este favoritismo, ¿no?, que entre los hermanos, y claramente, pues, él termina perdiendo, ¿no?, por ser el mayor. Si alguien le hace notar como este tipo de actitudes, él lo niega rotundamente porque sigue sin ser consciente de su conflicto, porque este vendría siendo, pues, un conflicto reprimido. Por lo que, podemos ver claramente que lo reprimido nunca va a desaparecer, sino que se va a manifestar de formas indirectas, o sea, ya sea el que inconscientemente, pues, lo va a soñar o que lo va a tratar de un modo, aunque no sabe por qué lo trata de este modo. Siento que esa es una manera más fácil de entender el cómo se ven estas 3 represiones y el cómo afecta a cada una, ¿no? Y pues, sin nada por agregar, eso sería todo por nuestra parte. Sí, esperamos que se quede un poquito más claro el tema de la represión y sería todo. Gracias por su atención.